La situación política y social de Bolivia vive pendiente también de lo que ocurre en México, donde ha huido, como decíamos, para pedir asilo político el expresidente boliviano Evo Morales. Nuestro compañero Héctor Sáez se encuentra en Ciudad de México y acaba de entrevistar esta misma tarde para los servicios informativos de Mediaset al exmandatario boliviano. Le escuchamos. La pregunta ¿es posible y viable un diálogo sin Evo? Es posible, pero quiero que sepas, es una cuestión de clases. No aceptan que un indígena junto al pueblo hayamos cambiado Bolivia. No solamente Rodríguez Zapatero, sino varios facilitadores. Evitó una intervención militar, evitó el golpe de Estado. Yo saludo ese gran esfuerzo que hizo el hermano Rodríguez Zapatero. ¿Llamada de España? Algunos amigos, algunos movimientos sociales, sí, del Estado, ¿no? Entrevista de Evo Morales a Mediaset que se acaba de producir y que podrán ver y seguir ampliada en su integridad. De mediación de Rodríguez Zapatero. ¿Es posible y viable un diálogo sin Evo? Es posible. Si yo sirvo para pacificar mediante el diálogo, acordando, no podemos dejar impunidad y no me van a intimidar para nada. No solamente Rodríguez Zapatero, sino varios facilitadores. Evitó una intervención militar, evitó el golpe de Estado. Yo saludo ese gran esfuerzo que hizo el hermano Rodríguez Zapatero. Tengo mucho respeto hacia muchos presidentes. No tengo últimas informaciones, pero siempre que yo sepa, Europa respeta las elecciones, Europa respeta las constituciones en todo caso, y mi gran deseo es como pacificar. Y repito nuevamente, si sirva algo para pacificar, estamos allá para empezar el diálogo con los opositores, o con los movimientos sociales, o también con gobiernos de facto. Y de acuerdo al acuerdo que tenía Cancillería y la OEA, recién el día martes o miércoles de esta semana tenía que dar su informe correspondiente. Pero sorpresivamente domingo de la madrugada nos llama que ya tenía informe preliminar. Yo dije, pidan ese informe, vemos. Eran interpretaciones, insinuaciones, que hubiera habido muchas irregularidades. Pero además de eso decía en su informe, Evo ganó mesa segundo, no se demuestra que ganó en la primera vuelta, pero decide, además de eso, nuevas elecciones. Si no hemos ganado en la primera vuelta, debería decir entonces segunda vuelta. Estas son decisiones políticas que tomó OEA. Quiero que sepan, para los medios de comunicación internacional, en ese momento dije que me contacte y que ahora hablar con Luis Almagro, porque el canciller estaba hablando con un representante, no me acuerdo el nombre, como su jefe de gabinete de Luis Almagro. Finalmente no quería comunicarme, yo hablé, comunícame con él, hablé. Yo dije, primero comunícame con Luis Almagro, intentaré. Segundo, estoy informando porque este informe va a traer muertos heridos de una convulsión. Ustedes están conspirando a la democracia, ustedes no están respetando la soberanía de un Estado. Ahora, el informe, usted dice que sí. El tipo, sí. Después, comuníqueme con Luis Almagro. Pero que conste, dije, además de estoy hablando con dos testigos, canciller y el ministro de Justicia. Sálvame el responsable para prevenir. Porque ese informe era para mí cualquier cosa y no un informe real sobre la situación política y económica. Escúcheme, ¿para qué era el referéndum? Era para no modificar la Constitución. Pero, ¿cómo ha ganado? Y no se ha modificado la Constitución. Ese referéndum plagado de mentiras. Si algo ganó el 21 de febrero es la mentira. Y nos ganan con falta de 60, 70 votos, 70.000 votos, toda la derecha unida. Pero un resultado que usted mismo aceptó. Ahí sí, directamente ha participado la Embajada de Estados Unidos, cómo ha planificado para el 21 de febrero. CNN, su colega periodista ahí metido en esa campaña. Pero mira, el día sábado 9 de mayo, metas en su cabeza, si es un ser humano. Llego a Chimoré, equipo de seguridad,
Primero me hacen los mensajes que he recibido. Entrégame a Evo, vamos a operar. Descuida un rato, vamos a operar. Llamadas telefónicas, entre mensajes. Va a tener 50 palos grandes. Yo preguntaba, me grabé en la mente, ¿qué es 50 palos grandes? $50.000 para que lo entregue. ¿Usted quiere verme muerto? Te pregunto. ¿Quiere verme muerto usted? Dígame. Respóndame, ¿quiere muerto? Usted dice que como periodista, se fue porque como corrían periodista quiere ver muerto al Evo, dígame. Usted dice que se fue porque corría en riesgo su vida. Te estoy preguntando, ¿usted quisiera ver muerto a Evo? Mire, si quiere usted después, la entrevista es a usted. Yo también, pero te pregunto como ser humano. Aquí no es periodista, tampoco es expresidente o presidente, pero te pregunto como ser humano. ¿Quiere ver muerto a Evo? ¿Sabe por qué le pregunto por qué se fue? Respóndame. ¿Sabe por qué le pregunto, Morales, por qué se fue? Porque usted ha dicho en el pasado que quien se va de Bolivia es un delincuente confeso. Muchos le están recordando eso ahora. Claro, los corruptos con pruebas, con procesos, con sentencias se escaparon. Esos son los delincuentes confesos. Yo dije textualmente, México me salvó vida. Estas son mis preguntas que las tengo escritas aquí. Tengo aquí la fecha en que usted tuiteó. Pero Quien se esconde o escapa es un delincuente confeso, no es un perseguido político. Yo lo digo con sentencias, con pruebas se escapan. ¿A mí qué prueba que tiene? La única prueba es atentar contra mi vida. ¿Sabe la compañera Gabriela? Al día siguiente, cómo estaban esperando militares armados. Y me salvó esos 15 camiones que volaron. Mira, yo estaba aterrizando a Chimoré. Tenemos que ir a la terminal comercial, de golpe el avión se mete a la terminal militar. Ahí estaban militares armados, bien uniformados. ¿Y quién me salvaron? Dirigentes, autoridades locales se vinieron volando como rayo por la pista, llegaron. Y puedo comentar muchas cosas. Y lamento mucho que usted no me pregunte. Yo pensaría que usted desea que Evo esté muerto. Cuando le pregunto, ¿usted quisiera que yo esté muerto? Pero por favor, nadie quiere que haya muertos aquí, Morales. Lo que estoy tratando de establecer es por qué se fue cuando por usted... más que sea mi enemigo ideológico, político, jamás quisiera verte muerto. Pero por supuesto, digo, nadie está... ¿Por qué no responde eso? Porque no es... Es un derecho de todos, pero he ganado primera vuelta. El problema es que la derecha no reconoce lo que hemos ganado. Estaban seguros que íbamos a ganar, hemos ganado. ¿Por qué no fue a Venezuela en lugar de venir a México? ¿Qué? No te entiendo. ¿Por qué no fue a Venezuela en lugar de venir a México? ¿Por qué Venezuela? Dígame. Porque ¿Por qué insinúa es su aliado más cercano en la región. Tenemos tantos aliados, Rusia y China. Tenemos países en Europa, países de la derecha que nos admiran bastante, Francia, España. Pero su aliado más próximo ha sido Venezuela en todo este tiempo que usted fue presidente. Es nuestro aliado, respeto, admiro mucho. Mi admiración a Hugo Chávez. Derrotó el golpismo, intervencionismo, la guerra económica. Es el pueblo venezolano. Tengo mucha admiración. Así como el pueblo cubano tantos años, pese al bloqueo, sigue vigente. Y no por eso me voy allá. Lo que me pidieron, primera llamada, que se venga a Paraguay. Digan, Paraguay es mi aliado ideológico. Hay gente solidaria, gobiernos de derecha o izquierda apoyan, expresan solidaridad. Tengo tantas llamadas telefónicas. Por eso, saludo mucho, espero que usted me pase una grabación de esta entrevista. Aquí con usted no es una entrevista, es un debate ideológico. ¿Usted dispuesto? Debatamos. No le acepto, ¿Por qué no salta? Es un debate. Yo estoy haciéndole cuando tiene argumentos sobre algún tema, directamente salta a, ¿por qué Venezuela? Morales, ese es mi derecho. Yo le estoy usted no puede insinuar preguntas. que me vaya a Cuba o Venezuela. Ese es mi derecho. Pero por supuesto, pero nadie está cuestionando ese derecho. ¿Por qué entonces salta eso? Eso no debe ser la entrevista. ¿Pero por qué le molesta que le pregunte por qué no fue a Venezuela? No entiendo. Es una pregunta. Entonces, ¿por qué insinúan ustedes eso? Yo no insinúo, se lo pregunto concretamente. Yo te estoy diciendo, tanto solidaridad, más cerca hubiera sido para mí irme a Paraguay. Pero tampoco había logística para ir a Paraguay, me ofreció asilo, acogerme a Paraguay. Usted sabe, el presidente de Paraguay no es aliado ideológico, pero nos llevamos bien, trabajamos bien. Siempre ha sido mi posición. Mi tarea es cómo pacificar Bolivia. Mi tarea es cómo aportar si sirve algo. Saben, quiero que sepa, a los movimientos sociales, al movimiento indígena o al pueblo alteño, solo nosotros podemos parar. Van a seguir combatiendo contra la dictadura. Y pedimos alguna intervención y mediación, Naciones Unidas, otros sectores sociales pueden sumarse. Lamentablemente, hay grupos que están usando
el equipamiento de las Fuerzas Armadas de la Policía contra el pueblo. Yo nunca acepté eso. Quiero que sepa todo el mundo. En mi gestión no ha habido, este último tiempo, no ha habido muertos a bala. Aguanté bastante justamente para defender la vida. Y quiero que sepa la diferencia entre Carlos de Mesa y Evo ha sido 643.000 votos. Goni con Carlos de Mesa, 2002, nos ganó con 40.000 votos. Ahora ganamos con 643.000 votos. Esa es la diferencia. Eso no es respetando. Y lo peor es que esos grupos no respetan el voto indígena. También es algo histórico. Muchas gracias. Cuando usted se basa en el informe de la OEA, es gran defensor del informe de la OEA. Pero por a esa favor, conclusión se lo llegó. estoy planteando a usted porque no ha respondido usted al ¿Qué clase de informe de la periodista OEA? usted no me deja hablar? ¿Cómo no? Pero déjeme hablar. Le estoy dejando. Pero no diga que yo estoy respaldando el informe de la OEA. Le estoy preguntando lo que dice un informe que usted mismo avaló. Cuando Almagro respaldó que usted se presentara a la candidatura, usted le agradeció a Almagro. Sí. Es decir, entonces estoy tratando de establecer a ver cuáles son las cosas que Si usted señala si Almagro avaló mi candidatura, entonces ¿usted por qué está cuestionando entonces el 21 de febrero? No, llamó a resistir, sí, antes de irse. Llamó a resistir. Lamento mucho, yo nunca en mi vida he tenido problemas con los periodistas que en base a la mentira. Un ejemplo, para que sepan tus compañeros, un ejemplo. Domingo en la mañana, conferencia de prensa, vamos a la elección sin Evo Morales. Y usted dice, después de que se escapó, yo no le he dicho falso. No le dije después que se escapó Morales. No. ¿Tiene fecha, para volver a...? Con mucho respeto, Sí. no sea mentiroso y diga eso a la prensa. ¿Tiene fecha para volver a Bolivia? ¿Me entiendes? ¿Tiene fecha para volver a Bolivia? Para una cuestión ética, por tu familia, con tus madres, no mienta, no se miente. Y no me trata de mentiroso. Nadie lo trató de mentiroso. Le estoy contrastando Acabo de decir, están testigos acá, que Morales, después de que me he ido, recién había dicho elección sin Evo Morales. Falso, ¿tiene fecha para volver a Bolivia? no tengo. Pero va a volver allí en cualquier momento. Justamente para combatir a tus seguidores y al menos te va a combatir desde Bolivia. ¿A mí me va a combatir? Sí, te va a combatir tus mentiras. ¿Pero qué mentira, Y Morales? defendiendo a la dictadura, defendiendo a la derecha, no puedo No entender. estoy defendiendo a nadie. Usted lo que pasa no le gusta que le pregunten cosas. Ese es el problema. Tengo tantas preguntas, conozco muy bien. Sí, pero no le Pero gusta que le hagan ofensas, preguntas provocación. concretas. No le gusta que le pregunten sobre la Y auditoría. segundo, no deja hablar además de eso. ¿Qué clase de periodista es usted? Soy un periodista que hace preguntas. Preguntas que mucha gente se está planteando. Déjame responderte y pregunta después. Pero si lo he dejado de responder. Estoy preguntando y corta. Eso no es el periodismo. Lo he dejado responder todas las preguntas. Morales, ¿quiere responder algo más? No. Bueno. Solo si algo Sí. que tengo que responderte es ser más educado y no ser mentiroso. No, no soy mentiroso. Acabo de estar tus compañeros escuchando, entiéndome. Son testigos. Evo Morales, muchas gracias por esta Muchas entrevista con la BBC. Muchas gracias. ¿Pero cómo que no dejo hablar? Si yo le he dejado Otra hablar. vez, estoy hablando y corta. Me está dictando desde Bolivia, me están dictando las preguntas a mí. Manda mensaje. ¿Cómo va a mandar un mensaje? Está en modo avión el avión. ¿Quiere que le muestre que está en modo avión? Igual, yo te digo, igual te digo. Igual te digo. Modo avión, modo avión aquí. Cree que yo... Bueno, concluyó la entrevista, ¿no? Y me duele que usted me trate de mentiroso. Compañero. No, nadie lo trató Y de te pido, por mentiroso. favor, que Concluyó la pase toda la entrevista, ¿no es grabación. cierto? ¿Me entiende? ¿Me pasa o no? Bien, modo avión. Usted Concluyó la pidió, entrevista, ¿va a compañero. pasar la grabación o no? Bueno, la vamos a pasar si la vamos a Que me publicar. pase la grabación, todo. En bruto, quiero ver la grabación. Bueno, por supuesto. El gobierno interino de Bolivia va a investigar las 9 muertes de manifestantes en Cochabamba. Se ha pedido a la Fiscalía una investigación transparente sobre cómo sucedieron y también se ha denunciado que detrás de estas muertes hay una mente macabra, aludiendo a los informes forenses que apuntan que 3 de los fallecidos tienen disparos en la nuca. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleva a 23 el número de muertos y a 715 el número de heridos. Este sábado ha habido de nuevo enfrentamientos. Ayer en una marcha
pacífica, estábamos queriendo ingresar a la ciudad y no nos han dejado. Nos han dicho que iban a dar dentro de 20 minutos, nos iban a dejar pasar hacia el centro, pero no nos han dejado. Seguíamos esperando y luego ellos han empezado a gasificarnos, de ahí a empezar los enfrentamientos y después nos han baleado como perros y hartos muertos ahí aquí en... Manifestación de bolivianos en Madrid para expresar su apoyo a la presidenta interina y contra Evo Morales. Se han concentrado en la Plaza de Colón con banderas y con carteles en las que se defiende la salida de Evo Morales del gobierno y se dice que no fue un golpe de Estado sino una renuncia después de un fraude electoral. Muchas gracias, que viva Bolivia. Esto que ven es Barcelona. Esta manifestación ha sido convocada por el movimiento de bolivianos en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En este caso, esta manifestación es a favor de Evo Morales. Allí se han visto pancartas denunciando lo que consideran un golpe de Estado y culpan a la presidenta interina de la situación que vive el país, también a los líderes opositores. Y miles de simpatizantes han salido a las calles de Caracas y también han expresado que una buena parte de los venezolanos desean un cambio de gobierno. Para Juan Guaidó, el líder de la oposición, lo único que falta para restaurar la democracia en Venezuela es la decisión de los militares, cuyo perdón está garantizado por el Parlamento. En público, los jefes policiales y militares han expresado su lealtad al que consideran presidente obrero y se han declarado antiimperialistas y profundamente chavistas. Tenemos que insistir hasta que el poder de las armas no esté del lado de los usurpadores, sino del lado de la Constitución. Es el factor, evidentemente, que hoy nos falta. Es el factor que hoy debe tomar una decisión. Miles de venezolanos han protagonizado una contramanifestación, han marchado por el centro de Caracas contra el fascismo y el golpe en Bolivia en respuesta a la protesta antigubernamental de los seguidores de Guaidó. Maduro no ha acudido a esta protesta porque está en La Habana, pero ha calificado la manifestación como victoria de paz y ha reiterado su apoyo a Evo Morales. Que busca manuales para tratar de convencer a su gente, que ha tratado de hacer una campaña para repetir en la Asamblea Nacional, porque esa es su campaña en la que él anda, buscando de alguna manera algún logro, algún hecho de violencia que le garantice ser reelecto en la Asamblea Nacional. Esa es la campaña que él anda, porque ellos están muy claros que aquí a Nicolás no lo van a sacar, que al pueblo no lo van a mover, pero ser presidente de la Asamblea Nacional en desacato, así sea en desacato, le garantiza acceso a la plata que se están robando en Venezuela. Evo Morales teme que haya una guerra civil en Bolivia. España o Zapatero, experto en mediación, Pepe Bonilla. Tengo mucho miedo. Para nosotros el diálogo es importante. Lo ha dicho en una entrevista con la agencia EFE, en la que ha expresado su deseo de que exista un diálogo con mediadores como los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero o José Mújica. En Bolivia crece la tensión por un polémico decreto del gobierno que exime de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad si actúan en legítima defensa o en estado de necesidad. Ahora sí nos vamos hasta Bolivia, donde Evo Morales llama al diálogo con mediadores como los expresidentes Zapatero y Mújica. Desde el exilio en México asegura que teme por una guerra civil en su país. De hecho, el ministro de Transición anuncia que mañana la Fiscalía va a empezar a detener a los diputados partidarios de Morales por subversión. Asegura que ya tienen una lista de sediciosos. Que la división social derive en guerra civil en Bolivia preocupa a Evo Morales. Tengo mucho miedo. En nuestra gestión hemos unido campo-ciudad, oriente-occidente. Por eso en esta entrevista con la agencia EFE hay una idea que repite constantemente. El gran deseo es que haya diálogo, tiene que ir al diálogo, que haya diálogo. Una salida pacífica a la crisis en Bolivia en la que para él, reitera, sería favorable que interviniesen mediadores internacionales. España o Zapatero, experto en mediación, Pepe Mujica, o otros gobiernos se sumen a la mediación y para la pacificación. Morales está asilado en México desde este martes, mientras en Bolivia no cesan las manifestaciones y los enfrentamientos, que solo este fin de semana han dejado 9 muertos, todos manifestantes cocaleros. 3 de ellos, además, según las autopsias, murieron de un disparo en la nuca, algo que explica así el ministro de Gobierno interino. Ya estaban los ataúdes listos y los letreros también, incluso
ahí muestra una parte donde dice hagámonos daño. A eso se suma la aprobación por parte de su autoproclamado gobierno de este decreto que exime de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad si actúan en legítima defensa o en estado de necesidad. Una norma que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimula la represión policial y no respeta estándares internacionales. También la ONU, a través de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, se preocupa de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el país andino. En un país cada vez más polarizado, la presidenta interina ha formado un gabinete sin la presencia de indígenas, que representan al menos el 40% de la población. La designación de un gabinete totalmente blanco, con algunos mestizos en el mismo, es un error de una política con escasa experiencia de gestión. Jeanine Áñez ha llegado al gobierno con una clara protagonista. Esta Biblia es muy significativa para nosotros. Pero antes ha borrado tuits como este, en el que llama pobre indio a Evo Morales, o este otro, en el que tilda de satánicos a los indígenas. Hay mucho racismo desde todo punto de vista, y esto se refleja hoy todavía en la sociedad y en la política. Durante su autoproclamación como presidenta, junto a Áñez estaba él, también con una gran Biblia. Es Luis Fernando Camacho. El señor Camacho muchas veces se lo presenta como el Bolsonaro boliviano, ¿no? No pertenece a un partido político, pero sí moviliza unos sectores que son ultrarradicales, ultracatólicos. Tras las acusaciones de fraude electoral, Camacho ha liderado las protestas contra Evo Morales. La fuerte tensión en el país ha desembocado, según algunos expertos, en un golpe de Estado. Si hubo un pronunciamiento militar, con lo cual estamos hablando de una ruptura de la constitucionalidad y por lo tanto podemos hablar de golpe. Áñez lo niega. No hay un golpe de Estado en Bolivia. Y ha asegurado que habrá elecciones, pero todavía no hay fecha. En Hong Kong termina un día de violentos enfrentamientos entre policía y manifestantes. Algunos han disparado y han lanzado adoquines y flechas contra la policía y un agente ha resultado herido en la pierna. Una patrulla policial ha acabado en llamas. Los manifestantes han conseguido bloquear el principal acceso a la isla. La policía advierte que responderá con fuego real si siguen usando armas letales. Son imágenes de una asamblea de partidarios del expresidente Evo Morales en El Alto, en Cochabamba. Productores de hoja de coca han lanzado un ultimátum a la presidenta interina de Bolivia, exigiendo su renuncia en un plazo de 48 horas. Además, piden el repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas y la liberación de los detenidos en las protestas. El conflicto, que se prolonga desde las elecciones del pasado 20 de octubre, han causado al menos 23 muertos, más de 700 heridos y unos 1.100 detenidos. El expresidente Evo Morales denuncia delitos de lesa humanidad, mientras Bolivia sigue atrapada en la crisis política sin una ruta clara que conduzca a nuevas elecciones. La tensión no cede. Un ejemplo. De aquí de La Paz, Ismael Guerra Quispe. Un supuesto infiltrado es descubierto en una asamblea de partidarios de Evo Morales en El Alto, la segunda ciudad más poblada del país, cerca de La Paz, la capital. El hombre intenta negarlo. ¿Por qué? Porque no estoy viniendo aquí arriba, porque no quiero enfrentarme. Si me estoy motinando es allá adentro, contra mis superiores, no estoy cumpliendo las órdenes. No hay perspectivas de acuerdo ante la crisis que vive Bolivia. El gobierno provisional no logra ampliar sus apoyos y el acuerdo pasa por el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, en definitiva por el expresidente, con mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los gobiernos provinciales y locales. El MAS, el Movimiento al Socialismo, ha convocado para hoy a los parlamentarios de los partidos de Unidad Demócrata y de la Democracia Cristiana. Se busca una posición común. El MAS exige como primer paso el repliegue de soldados y policías. Rechaza el decreto que los exime de responsabilidad penal a los que han participado en la represión. Espíritu Santo. Amén. Y las manifestaciones de partidarios del expresidente no cesan. Se intenta bloquear el suministro de carburante a las fuerzas de seguridad. La carretera que une la capital con las demás regiones bolivianas está obstaculizada.
Qué bueno sería España o Zapatero, experto en mediación, Pepe Mujica, o otros gobiernos se sumen a la mediación. El expresidente Evo Morales denuncia crímenes de lesa humanidad en la represión. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha expresado por primera vez su condena a los abusos policiales contra los manifestantes. Las protestas cumplen este mismo lunes un mes y dejan 23 fallecidos. Piñera ha subrayado que el gobierno está comprometido con los derechos humanos, la verdad y la justicia y ha confirmado que se están investigando estos casos. Además de los fallecidos, hay casi 2.400 heridos, más de 1.300 por disparos. El Parlamento reformará la Constitución con 2 plebiscitos ciudadanos al comienzo y al final del proceso. Ya son al menos 23 los muertos en Bolivia desde que comenzó la crisis y no hay fecha de elecciones. Desde su exilio, el expresidente Evo Morales teme que comience una guerra civil en el país. Varias organizaciones denuncian que el nuevo gobierno haya decidido dar impunidad al ejército para reprimir las protestas. Se despiden entre flores y lágrimas de los fallecidos durante las protestas de este fin de semana. Días especialmente sangrientos. A los fallecidos hay que añadir centenares de heridos, algunos con marcas de bala. Que todo el mundo se entere. Acusaciones que se lanzan de un bando a otro y que siguen dejando violentos enfrentamientos. Desde su exilio en México y en una entrevista para Informativos Mediaset, el expresidente boliviano ha criticado duramente las actuaciones. Basta del golpe de Estado, basta de la dictadura, ya basta de esta clase de masacres que son ya delitos de lesa humanidad. El pasado martes salió del país por las presiones del ejército. No aceptan que un indígena junto al pueblo hayamos cambiado Bolivia. Entonces, Yanine Áñez, ahora presidenta interina, anunció sus intenciones para pacificar el país, cuyos efectos siguen sin verse en las calles. ¡Así nos están matando! Áñez ha aprobado un decreto que exime de responsabilidad penal a los militares desplegados en las movilizaciones, algo que han criticado desde organizaciones internacionales como el Observatorio de Derechos Humanos, donde temen que esta medida pueda promover más imágenes como estas, de una madre desesperada llorando a su hijo, fallecido durante las revueltas de los últimos días. Nos acompaña el señor Evo Morales, expresidente de Bolivia, en exclusiva para el grupo Mediaset, aquí en Ciudad de México. Gracias, señor Morales, por esta entrevista, por su tiempo. Al menos 9 muertos en Cochabamba. El viernes usted renunció para evitar mayor derramamiento de sangre, pero la violencia sigue en aumento y se ha agudizado la crisis social. Bueno, muchas gracias por esta invitación a esta entrevista. Muy contento, como siempre, compartir los problemas que se presentan en Bolivia. Como usted afirma, renunciamos para evitar más agresión a los militantes de nuestro movimiento político de la liberación, amenazas, quema de casas, amenazas a las familias de mis autoridades, de los dirigentes nacionales, quema de sedes sindicales del Tribunal Electoral Departamental, quema de ánforas después de elecciones. Y yo dije, renuncio para que se pare. Sin embargo, bajo este golpe de Estado, empieza una dictadura. En 5 días, 24 muertos a bala. El día viernes en la ciudad de Cochabamba, 12 muertos hasta ahora, más de 130 heridos a bala, más cerca de 150, espero no equivocarme, detenidos. Los detenidos están siendo torturados, bueno, al estilo de las dictaduras militares de la década del 60, 70 hasta los 80. Precisamente sobre esa violencia, la presidenta del Senado, Eva Copa, de su propio partido, ya pidió a los movimientos sociales de poner posiciones para no vivir del luto. Sin embargo, usted desde aquí sigue azuzando a las bases, llamando a la movilización. ¿No le parece contradictorio con la postura de su partido? Nosotros pedimos que haya una pacificación, pero los movimientos sociales asumieron una responsabilidad de que basta del golpe de Estado, basta de la dictadura, ya basta de esta clase de masacres que son ya delitos de lesa humanidad y no puede quedar en impunidad. No es que aquí estamos azuzando o impulsando
queremos que haya diálogo. Hemos pedido desde el día martes una mediación, que acaban de informarme de una reunión entre las Naciones Unidas, la Iglesia, algunos países de Europa, junto a los ministros responsables que están en las embajadas para sentar el diálogo. Para nosotros es tan importante la pacificación, por supuesto, pero también el pueblo no acepta el golpe, y el pueblo se moviliza primero por la vida, segundo por la democracia y tercero por la patria. Ese es el tema de fondo de las movilizaciones de los distintos movimientos sociales en Bolivia. Sobre ese diálogo, como comentaba, ya hay una mesa de negociación con la presencia de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Senadores y diputados de su partido ya han asumido funciones, es decir, se entiende que ya hay ciertos pasos hacia esa paz y esa restauración del poder, ¿no? ¿Qué tanto Bolivia necesita a Evo, su partido necesita a Evo, y estaría dispuesto a dar un paso atrás y renunciar a participar de ese diálogo? Bueno, primero, ¿cuál es el camino, la ruta del diálogo? Debe ser cómo identificar a los autores intelectuales, materiales de estos delitos de lesa humanidad. Segundo, dar todas las garantías, sean dirigentes sindicales, autoridades, asambleístas, porque una amenaza, creo, de cerrar la asamblea. Es dictadura, y pero también que nos da el derecho, seguridad para que podamos volver a Bolivia. Y tercero, hay que escuchar a los compañeros que están presentes ahí sobre el tema del pedido de que fuera Yanine Áñez. Ya eso está por encima del control, del seguimiento de nosotros. Y personalmente está acá asilado. Claro, si hablamos de manera seria, muy responsable, quién sabe, algunos sectores sociales, no siempre todos, nos pueden escuchar a nosotros, me pueden escuchar a mí. Desde el primer momento dijimos, si quiere paz, ¿cómo entre bolivianos vamos a estar enfrentados? Pero ¿de dónde viene esta violencia? Desde el primer momento que ganamos las elecciones. Las elecciones ganamos con la primera vuelta. Y grupos que ostentan el poder económico pues deciden un paro. El partido perdedor de Carlos de Mesa, Comunidad Ciudadana, al día siguiente, el 21 de octubre, ¿qué dice? Movilícense. Con esa instrucción hicieron quemar tribunales departamentales, bueno, tantos. Mira cómo pasó de cierto fascismo racismo a fascismo, es lo que estamos viviendo. La pregunta ¿es posible y viable un diálogo sin Evo? Es posible, si yo sirvo para pacificar mediante el diálogo, acordando, primero repito nuevamente, no podemos dejar impunidad semejante masacre, semejante delito de lesa humanidad. En 5 días, 24 muertos a bala. Sobre su exilio, usted ha dicho, y sobre las acusaciones de fraude electoral, usted ha dicho que no tiene miedo, que no tiene nada que esconder. ¿Estaría dispuesto a responder ante la justicia para lograr su regreso? Siempre responde a la justicia. Desde 1988 he sido dirigente sindical. Todos los presidentes me procesaron por sedición, presidente por sedicioso. Me he defendido, nunca me he metido en la cárcel. Me han detenido momentáneamente, una semana, 2 semanas, un mes de confinamiento. Me expulsaron del Congreso en 2002, acusándome de asesino, de narcotraficante. Les he derrotado. Buscaban con esa acusación, mediante la expulsión del Congreso, era diputado, el diputado que gané con mayor votación de toda Bolivia, por entonces 73% de votación. Buscaba una sentencia para inhabilitarme como candidato a la presidencia por instrucción de la Embajada de Estados Unidos, porque me dijeron 2 ministros de Tuto Quiroga de entonces. Gané toda la batalla, ahora la historia se repite. Si no me expulsan del Congreso, me expulsan de Bolivia. Por tanto, venga de donde venga, porque son mentiras
Son acusaciones para querer amedrentar y no me van a intimidar para nada. Es decir, ¿estaría dispuesto a sentarse en el banquillo? ¿Cuántos han hecho ausentar? Esa es nuestra lucha, esa lucha realmente indígena. Pero quiero que sepas, es una cuestión de clases. No aceptan que un indígena junto al pueblo hayamos cambiado Bolivia. Primero recuperamos, rescatamos la patria, ahora estaba en construcción la nueva Bolivia y todo el mundo sabe los resultados que tenemos gracias a nuestra gestión, gracias a la revolución democrática y cultural. En 14 años de gobierno usted logró una amplia transformación, pero a partir de 2016 su popularidad decae. Usted mismo lo reconoce al diario español El País. Dice que el apoyo languidece justo antes del referéndum. ¿Cree que fue irresponsable o fue un error desacatar la voluntad del pueblo que rechazó la posibilidad de su reelección? Era, yo diría, un referéndum en base a la mentira. Ganó la mentira, entiendo perfectamente, y nos ganaron con pocos votos. Si tuviéramos unos 60, 70 votos, ganábamos el referéndum. Pero al margen del referéndum, si algunos consideran que era candidato ilegal e inconstitucional, ¿por qué se presentaron a competirme? Esa es la pregunta que queremos hacer. Aunque nosotros superamos... Confiaban en que se respetarían los resultados y la decisión del pueblo. Pero si querían que se respete, entonces no deberían presentarse como candidato. Pero saben ellos que nuestra candidatura es constitucional, porque mediante una sentencia constitucional se habilita, y no solamente en Bolivia, en algunos países de América Latina. Pero es una interpretación de la Constitución siguiendo subterfugios legales a través de tratados internacionales, algo cuestionable, ¿no? Cuanto menos. Repito, no era deseo mío, sino pedido del pueblo, y con cierta jurisprudencia internacional acudieron al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional pues nos habilita. Y la habilitación del Tribunal Constitucional o la sentencia constitucional se respeta, pero también es parte de la constitucionalidad de Bolivia y creo toda América Latina. Pero ¿está de acuerdo que a partir de 2016 su apoyo empieza a languidecer? Quizá a partir de ahí se polariza la sociedad boliviana. En tema de gestión seguíamos sobre el 70-80%, como preguntaban las encuestas. Muy bueno y regular. Regular también se pasa, no se ha aplazado. La suma de los tres en las encuestas eran 70%, 80% en gestión, que evidentemente en temas de elección vacilaba entre 40%, menos del 40%, más del 40%, es una verdad. Antes, en temas de reelección, cuando hay una encuesta es más del 50%. Reconocemos, somos dignos, no tenemos nada que mentir. De acuerdo. Pasando al diálogo de nuevo, usted ha propuesto, ha barajado la posibilidad de invitar al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero como mediador. ¿Por qué motivo? Sobre todo teniendo en cuenta que su mediación en Venezuela no acabó de funcionar. Si no ha terminado, pero evitó, y hay que reconocerlo. No solamente Rodríguez Zapatero, sino varios facilitadores. Evitó una intervención militar, evitó golpe de Estado. Yo saludo ese gran esfuerzo que hizo el hermano Rodríguez Zapatero. Tengo mucho respeto hacia muchos presidentes, expresidentes de América Latina y del mundo. Escuchamos voces así como Pepe Mujica, algunos presidentes, por ejemplo, saludo, respeto mucho el que me había propuesto que me acoja al asilo en Paraguay. Ustedes saben, no tenemos coincidencias ideológicas, pero conjuntamente trabajamos, nos respetamos, somos presidentes producto de las elecciones de nuestros pueblos. ¿Ha recibido alguna muestra de apoyo del gobierno español, de algún partido político español? ¿Y qué le parece esa postura del gobierno español de no pronunciarse públicamente? No tengo últimas informaciones, pero siempre que yo sepa, Europa respeta las elecciones, Europa respeta las constituciones en todo caso, y
y yo recibí algunas llamadas telefónicas, no me acuerdo exactamente, de países, por ejemplo, ayer recibí una llamada del expresidente o ex primer ministro de Egipto, Tsipras, así, con tantas llamadas. Hace 2 días me vino a visitar el canciller de Uruguay. ¿Alguna llamada de España? Algunos amigos, algunos movimientos sociales, sí, del Estado, ¿no? Desde México usted sigue manteniendo una actividad política, mantiene contactos con manifestantes, según aseguró, da entrevistas. ¿Le preocupa incumplir la ley de asilo mexicana que prohíbe esa actividad política? Yo llegando a preguntar al canciller sus autoridades cuáles son mis atribuciones como asilado político o diplomático, me dijeron no inmiscuirse en políticas internas. Se me informaron y entiendo perfectamente dentro de ese marco. Evidentemente tengo todo el derecho, como cualquiera, manifestar lo que piensa, lo que piensa sobre todo mi país, y mi gran deseo es como pacificar. Y repito nuevamente, si sirva algo para pacificar, estamos allá para empezar el diálogo con los opositores, o con los movimientos sociales, o también con gobiernos de facto. ¿Tiene previsto, entra en sus planes, aceptar la invitación de asilo del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y de ahí cruzar por tierra a Bolivia? Uno, pues quisiera volver lo más antes posible al país. Por más que haya un gobierno de facto, pido garantías, no solamente para Evo, para Álvaro, garantías a ministros, por ser ministro o ministra de Evo, del Indio, están siendo perseguidos, sin ningún delito. Segundo, saludo que el gobierno de México me ha salvado la vida. Sería largo comentarles, pero sí, siento que puede estar mejor cerca a mi país, pero no está decidido. Mi respeto, mi admiración por ese ofrecimiento del gobierno o presidente electo en Argentina. En cualquier caso, ahora no hay ni garantías para volver a Bolivia. ¿Tiene un plazo para ese regreso? No tengo plazos, pero uno quiere volver lo más antes posible a su tierra. Extraño mi tierra, extraño estar con el pueblo. Mi trabajo era desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12, incluso hasta la 1 de la mañana cada día, de lunes a domingo. No conozco feriados, nunca, porque yo llegué a la presidencia por la patria y no por la plata. Y vengo, usted sabe muy bien, de las familias muy humildes, siempre pensando que nunca más habían niños como Evito cuando era niño. Sé cómo se asime la pobreza. Me acusaron tantas cosas, dijeron que tengo unos más de 300 millones de euros en Vaticano, inventaron un obispo en Argentina hablando, ni un cura había, ¿qué? Son guerras sucias, lamento mucho, así a veces la vida política, pero para mí hacer política es hacer una actividad sana, pero política es como una ciencia de servicio que requiere mucho esfuerzo, compromiso, pero sacrificio para los más humildes. De esa familia vengo. Esa forma de actuar, bueno, habrán tantas acusaciones, pero finalmente, como los abuelos decían, la mentira tiene pata corta. Sobre esa actividad política, esa lucha que quiere seguir, ¿es México mejor altavoz, mejor plataforma que Cuba o Venezuela? ¿Por qué México y no otro país? La primera que recibimos de Paraguay, asilo, y segundo de México. México nos ha propuesto esta facilidad, esta logística para trasladarme, por eso estamos aquí. Pero también entiendo del gobierno que es muy solidario, y México, además de eso, debe tener una tradición de garantizar asilos para los líderes políticos, no sé si el término exacto, sea de izquierda, eso entendí, informándome. Repito nuevamente, no tengo mucho que comentar sobre México. Usted me está estirando la lengua para que tenga problemas con México. No, simplemente también porque de pronto se han generado ciertas tensiones entre el gobierno interino
y México debido a eso, y seguramente a los mexicanos les interese, pero no es el punto. Quiere regresar para terminar su mandato, estaría dispuesto a volver a ser escogido. En algunas de sus entrevistas ha insinuado que usted es el único líder capaz del MAS, digamos, para liderar el gobierno boliviano. ¿Sigue pensando eso? Tengo tantos líderes, ¿no? Yo solo decía, tal vez tengan un poquito más de experiencia. Para hacer política hay que saber unir al pueblo. Yo empecé desde muy joven solo uniendo mi región, digo la zona del trópico, uniendo mi sector, que es el movimiento campesino indígena originaria, uniendo los partidos de izquierda, realmente uniendo casi toda Bolivia. Hay líderes, excelentes oradores, con formación ideológica, jóvenes, yo diría, casi tenemos de sobra. Claro, uno siempre puede una referencia, solo eso. En todo caso, es mi obligación acompañar a los nuevos líderes como uno que hemos gestado este gran movimiento político de la liberación. De acuerdo, señor Evo Morales, le agradecemos mucho por su tiempo. Hemos escuchado al expresidente de Bolivia, señor Evo Morales, en exclusiva para el grupo Mediaset aquí en Ciudad de México. Abandonarían las calles, a los que se sumaron sin demora los pueblos indígenas, quienes no solo paralizaron el país con bloqueos, sino que llegaron masivamente a la capital del Ecuador, dando a las protestas un impulso definitivo. Nos declaramos en pie de resistencia, en rechazo a las políticas económicas neoliberales, antipopulares del gobierno de Lenín Moreno. Con un estado de excepción y un toque de queda que cada día cobraba más víctimas, la represión en las protestas dejaron suficiente documentación sobre violaciones flagrantes a los derechos humanos de los ciudadanos. Policías que dispararon, gasearon y golpearon a manifestantes que en resistencia permanente exigían al gobierno la derogación del decreto 883. Miren cómo estamos comiendo bombas. ¿Por qué nos hacen esto, por favor? Nosotros no tenemos armas, queremos paz, por favor. Al ver que la represión no resolvía el conflicto y luego de haber dicho insistentemente que no lo haría, el gobierno de Lenín Moreno Garcés decidió derogar el decreto 883, dando inicio a unos diálogos con los que tampoco había estado de acuerdo. En este momento, para bajar los niveles de violencia que enfrenta el Ecuador, queda únicamente en la responsabilidad del presidente de la República. Nosotros queremos ser absolutamente claros. Me parece un acto irresponsable creer que es un acto vandálico de la gente o de los correístas. No estamos viendo bien, no estamos viendo con objetividad. Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, las protestas que duraron 10 días dejaron al menos. La cifra oficial hasta el 13 de octubre, que fue que reportamos, estábamos hablando de 1.192 aprehensiones. De aquellas, el 76% fueron aprehensiones arbitrarias ilegales. 1.340 personas heridas, sin registrar la de los albergues, tanto de la Universidad Católica, de la de Salesiana y también la del albergue del Arbolito, que estaba a cargo de la Universidad Central, y 10 personas fallecidas. El pueblo ecuatoriano protagonizó así un momento histórico. Analistas e historiadores coinciden que nunca antes del país vivió una rebelión de tal magnitud. Pero esta lucha no parece haber terminado. Por eso nos preguntamos, ¿qué le espera a Ecuador si Lenín Moreno Garcés insiste en aplicar un ajuste neoliberal? Detrás del golpe de Estado en Bolivia. Hay fuerzas internas y fuerzas externas, Luis. Las internas, claramente el señor Carlos Mesa, claramente el señor Camacho, líder regional de un comité cívico en Santa Cruz, que son las personas que han promovido, han liderizado internamente las alianzas facciosas de civiles con militares, de militares con policías, y que hoy por hoy, tanto Carlos Mesa, tanto el señor Camacho, tanto la señora Áñez, el mando policial y el mando militar, hoy se han bañado en sangre de bolivianos. 18 muertos en 5 días, 110 heridos de bala en 5 días, 600 detenidos en 5 días. ¿Quiénes son los muertos? Campesinos, obreros, niñas,
personas del pueblo. Esos son los muertos. Responsables: Carlos Mesa, Camacho, Áñez, mando policial y mando militar. Y les digo, han cometido un delito de lesa humanidad. En un mes, en una semana, en un año o en 5 años van a tener que responder de los delitos de lesa humanidad. El día de ayer masacraron en Sacaba a 8 campesinos. Los han masacrado, han disparado a matar. Bolivia entera no va a olvidar nunca lo que el día de ayer se ha consumado para bañar con sangre la protesta pacífica de campesinos, que lo único que reclaman es que se respete la democracia, que se respete el voto y que haya paz. Responsables internos. Responsables externos. Ha salido hace 5 días unas conversaciones entre funcionarios del gobierno norteamericano y personas civiles de Bolivia respecto a que había que armar una trama en torno a tumbar el gobierno y sacar del gobierno a Evo Morales. La OEA, que se ha convertido en una institución que está queriendo legitimar y avalar el golpe de Estado. Sabemos quién paga los pasajes de la gente de la OEA, de sus funcionarios, de su presidente, de sus asesores. No la pagan los estados latinoamericanos, la paga el gobierno del norte. Y por supuesto, toda la trama internacional para impedir de que Evo salga de Bolivia, cuando solicitó asilo al gobierno mexicano, no lo arma ni Carlos Mesa. Carlos Mesa se está bañando en la sangre de campesinos bolivianos, como lo hizo con la sangre de los salteños el año 2003. Camacho está celebrando cómo se mata a indios, porque su pedido era de que había que hacer una lista a lo Pablo Escobar para luego ajustar cuentas con los que se oponían a sus postulados. Eso lo pagan poderes externos. Está claro que hay un poder externo que ha alineado policías, ha alineado militares, ha alineado fuerzas políticas, está alineando algunos gobiernos regionales para buscar consumar este golpe sangriento. Hoy estamos ante una dictadura sangrienta de una presidenta trucha que quería matar indios y va a seguir matando indios para intentar imponer su capricho de el golpe de Estado. ¿El golpe tiene entonces el hedor de las cañerías de Washington? Por supuesto, no hay dónde perderse. Nada de esto se podría mover al nivel internacional. Y el dinero que habrá circulado para sobornar mandos policiales, el dinero que habrá circulado para sobornar mandos militares, para que se opongan en contra de la Constitución, e incluso ahora que se arriesguen a un juicio de lesa humanidad, de masacre, solamente puede venir de un poder externo. Ninguna fuerza interna les puede garantizar a los militares que hoy están matando a campesinos, o a los policías que están matando a campesinos, que se van a salvar de un juicio. Solamente les deben estar protegiendo, por supuesto, el país del norte, que les debe estar certificando de que si pasara algo de aquí a un tiempo, se van a ir a vivir allá a Disneylandia. Y eso es lo que ha pasado con la gente. Y por eso Evo dijo: yo renuncio porque no quiero ver. Delante de nosotros estábamos reunidos con los dirigentes de la Confederación Campesina y de la COP, y recibían llamadas de sus familiares llorando, de su esposa, de su hijo. Están aquí, están quemando mi casa. Y me van a quemar a mí si es que yo no te pido que tú renuncies como dirigente. Y decía Evo: yo te quiero mucho, pero te tengo que abandonar, voy a renunciar. ¿Qué podía hacer uno frente a eso? Y la policía no hacía nada, por supuesto. Claro, después sí hizo mucho, y sí está haciendo mucho, igual que los militares que hoy están cometiendo un genocidio en mi patria, Bolivia. ¿Hay relación entre el nuevo evangelismo y los golpistas? ¿Todo el protestantismo boliviano es conservador? No, yo creo que hay varias corrientes. Hay un evangelismo conservador y un evangelismo más progresista. El evangelismo ha crecido mucho en Bolivia, pero no es mayoritario, sin embargo ha crecido mucho. De hecho, por primera vez nos reconocemos como un Estado laico y el derecho a todas las religiones a organizarse.
y a respetar sus creencias. El Estado ahí no se ha metido, ha respetado, ha tolerado, pero lo que veo es que hay distintas corrientes, al igual que en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay igualmente corrientes muy conservadoras, muy vinculadas a la élite, a la aristocracia católica que hay en Bolivia, a excepción del cardenal. Al cardenal lo tienen marginado por ser indígena. No lo dejan ni siquiera hablar ni asistir a actos públicos. Y hay una iglesia católica muy popular, muy progresista, que está en los barrios, que está en las comunidades, y por supuesto muy progresista porque reivindica la palabra de Dios como la palabra en favor de los humildes, de la justicia y de la igualdad. Entonces, yo creo que en ambas corrientes religiosas, evangelistas como católicos, hay ambas tendencias, progresistas y conservadoras, y no me atrevería a decir que predomina una sobre otra. Y si bien ahora la religión está siendo utilizada por los golpistas como una bandera movilizadora, lo hace de una manera muy forzada, porque están intentando manipular este sentimiento sagrado, religioso, tan humano que tenemos todos. Aún los que dicen ser ateos tienen que creer en algo, porque el ser humano es un ser de creencias. Sin la creencia no funciona el lenguaje, y sin la creencia no hay capacidad performativa del lenguaje. Es decir, por nuestra constitución humana, el lenguaje nos hace un ser de creencias obligatoriamente. Aunque uno diga, no, yo no creo en nada, sí somos de creencias. Porque el lenguaje es una estructura de formación de creencias. Están intentando ser manipuladas para generar un sentimiento adverso contra Evo, pero si uno revisa con atención la Biblia y ve el mensaje de Cristo, Él te decía que había que trabajar por los pobres. Y cuando nosotros decimos, en 10 años hemos sacado al 30% de los bolivianos de la extrema pobreza y lo hemos colocado en la clase media. ¿Para quién hemos trabajado? Para los ricos no, hemos trabajado para los pobres. Entonces, sin decirlo, sin necesidad de llevar la Biblia en la mano y la lista negra de narcotraficante, como Pablo Escobar en la otra, como lo ha hecho el señor Camacho, nosotros sí trabajamos por los pobres. En ese sentido, sin necesidad de proclamar los 4 vientos, hemos seguido con humildad y sencillez el legado de Cristo. Fíjate primero en los humildes, fíjate en los más necesitados, fíjate en los más desamparados, mujeres solteras, niños abandonados, personas de la tercera edad, indígenas, obreros, campesinos, la gente humilde de nuestra patria, que es la que está marchando ahora, la que llora porque no está Evo, la que porta su bandera tricolor y su huipala, la que lleva pollera, la que lleva poncho, el que lleva una chamarra vieja. Esos son los que están peleando ahorita y hemos trabajado por esa gente humilde para que se les reconozca su derecho. Y creo que eso fue lo que en cierta medida pide la Biblia y pide Cristo. ¿No vieron venir el golpe, vicepresidente? Yo reflexionaba esta mañana en una radio argentina, una reflexión un poco filosófica que él ha hecho estos días, y él llegó a la conclusión siguiente. Hay formas de conocer a través de los argumentos. Es una forma de conocer. El razonamiento lógico, la información lógica y el procesamiento lógico. Hay una forma de conocer a través del lenguaje. El lenguaje ordena ideas, transmite y recepciona y procesa las ideas de los otros. Pero estos últimos mes y medio, había otra forma de conocer que tenemos los seres humanos, que es el conocimiento por el cuerpo, que no es la razón y no es el lenguaje, pero son un conjunto de informaciones que el cuerpo está captando. Señales, gestos,
actitudes, silencios, ruidos, y que lo procesamos como inquietud, como temor, como sospecha, como estupor. Lo procesamos como emociones. Yo confieso, desde hace como un mes y medio, comencé a sentir un humor social que no es intuición, es formas en que el cuerpo está recibiendo información que no logran ser procesadas por el cerebro rápidamente ni por el lenguaje, pero que está recibiendo. Y que luego, semanas más tarde, te das cuenta de que algo se estaba gestando atrás. La policía te daba una información parca de personas que supuestamente no tenían capacidad de procesar a los que estaban persiguiendo a dirigentes o los que habían quemado sedes sindicales o el órgano electoral. Luego te enteras que había algunos comandantes de policía que se habían reunido con la gente de Camacho. ¿Y los servicios de inteligencia dónde estaban? Justamente. Te decían una cosa, estaba pasando otra. Tu cuerpo lo sentía, pero no tenías ni una razón verbalizada, ni una razón lógica para creer que eso estaba pasando. Continuamos en Bolivia. Este domingo cientos de personas realizaron un velorio por otra de las víctimas de la masacre de Sacaba en la provincia de Cochabamba. Una marcha fúnebre trasladó hacia Chapare los restos de Marcos Vargas Martínez. El joven de 30 años fue asesinado mediante un proyectil en la nuca con trayectoria descendente. La bala salió por la parte de adelante, por lo que denuncian que el disparo fue realizado desde un helicóptero. Al grito de Áñez asesina, la población responsabilizó al gobierno de facto de la autoproclamada Yanine Áñez de la masacre donde murieron 9 personas. Yo pido por mi hermano justicia, que se haga justicia, no puede morir mi hermano así. ¿Cómo pueden matar a la gente? Hay muchos muertos, hay varios heridos. En Bolivia, la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba solicitó la renuncia de la presidenta de facto, dándole un plazo de 48 horas. Al mismo tiempo, repudiaron el decreto que otorga impunidad a las Fuerzas Armadas para asesinar a la población movilizada. A través de un comunicado, los dirigentes exigen repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas a sus unidades militares para evitar más muertes y masacre al pueblo boliviano. Liberación inmediata de los detenidos injustamente, entre ellos dirigentes y autoridades electas democráticamente. Aprobación de una ley corta por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días. Por último, solicitaron a las autoridades competentes y a la comunidad internacional investiguen, sancionen a los autores intelectuales y materiales de la masacre del puente Juvellani en la localidad de Sacaba. El presidente de Bolivia, Evo Morales, exhortó al gobierno de facto a identificar a los responsables materiales de los asesinatos ocurridos en el país tras el golpe de Estado en su contra. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario boliviano expresó: exigimos al gobierno de facto de Áñez, Mesa y Camacho identificar a los autores intelectuales y materiales de las 24 muertes en 5 días por la represión policial y militar. Denuncio a la comunidad internacional estos delitos de lesa humanidad que no deben quedar en la impunidad. Momento de realizar nuestra primera pausa. No olvides seguirnos en Twitter, @TelesurTV. Ya volvemos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que un sector de la oposición venezolana recibió $400 millones de manos del gobierno estadounidense con el fin de desestabilizar el proyecto bolivariano.
Se ha activado una conjura mundial encabezada por el gobierno de los Estados Unidos y todos sus recursos contra la revolución bolivariana, contra la Constitución, contra la paz del país, contra la democracia. Este año 2019 nosotros hemos demostrado lo fuerte, lo poderoso que somos desde el punto de vista constitucional para amalgamar las instituciones, amalgamar la paz del país. Se ha demostrado la fortaleza espiritual, moral que tiene nuestro pueblo, nuestras instituciones, porque se vino todo el poder mundial de Occidente, del capitalismo contra nosotros, todo. Amenazas de invasión, activación del TIAR, bloqueo criminal, persecución financiera, sanciones, y además le han dado, José Vicente, 400 millones de dólares declarados por el gobierno de Estados Unidos a esta oposición de derecha fascista. 400 millones de dólares. ¿Qué han hecho con esos 400 millones? Conspirar, tratar de comprar funcionarios, militares, policiales, políticos. Y no han podido, ni podrán, ni podrán. El presidente Maduro denunció además que el gobierno colombiano emplea una estrategia para infiltrar a las Fuerzas Armadas venezolanas con el objetivo de vulnerar la soberanía del país. En los últimos meses, desde Colombia, se han contactado, hemos desmembrado por participación propia de los oficiales de nuestra Fuerza Armada, más de 47 intentos de captar oficiales de los 4 componentes para ponerlos al servicio de la estrategia de Colombia, del ejército de Colombia y de los gringos, para tratar de robar misiles de Venezuela, para tratar de anular el sistema de Sukhoi, para tratar de anular el sistema de radares fijos y móviles, para tratar de anular el sistema de torpedos y defensa misilística de la Armada Bolivariana. Hay gente presa por eso. Algunos se dieron y fueron comprados y sencillamente fueron descubiertos o fueron interceptados por la información de oficiales patriotas. Y nosotros estamos haciendo permanente inteligencia. Eso te dice el nivel de desesperación del imperio, de sus aliados de Colombia para tratar de debilitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El mandatario venezolano informó sobre las responsabilidades y actores oficiales que estuvieron detrás del atentado en su contra el pasado 4 de agosto del 2018 en Caracas. Casa Blanca dio la autorización y estaba informada en tiempo real de los acontecimientos del atentado con los drones el 4 de agosto de 2018. Igual en el Palacio de Nariño. Quien hizo la promesa de asesinarme ante la Casa Blanca fue el expresidente Santos. Y a Julio Borges le encargaron la parte logística de Venezuela. Ya todo eso se ha descubierto. Hay testimonios, hay testigos, hay gente detenida. Se sabe toda la verdad. Ha surgido toda la verdad de cómo se preparó el atentado del 4 de agosto de 2018. Y desde la Casa Blanca se dio la orden, se dio la autorización y se le hizo seguimiento personal para ver si sucedía o no sucedía. Gracias a Dios y a la Virgen la Chinita nosotros salimos airosos y pudimos sobrevivir a ese atentado. Pero forma parte pues de los planes asesinos, criminales que hay contra nosotros, contra los líderes revolucionarios, populares, progresistas, nacionalistas. Sobre la situación en Bolivia, Nicolás Maduro reveló que, según datos de inteligencia, al presidente Evo Morales lo pretendían asesinar grupos paramilitares de Cochabamba y Potosí. La orden para detener y matar a Evo estaba dada. Se la habían dado a un grupo de la Unión de Jóvenes Cruceñistas, un grupo paramilitar que hay, y otro grupo paramilitar de Potosí. Es la información de inteligencia que nos llega. Y iban a ir con grupos de asalto a matar a Evo donde estuviera. Afortunadamente las gestiones del Grupo de Puebla, del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, del presidente López Obrador, del canciller de México, Marcelo Ebrard, permitieron salvar a Evo Morales, rescatarlo de su amada Cochabamba y llevarlo a México sano, salvo y en paz.
En Venezuela, las marchas del chavismo en rechazo al golpe de Estado en Bolivia y la movilización de la oposición que fracasó transcurrieron en completa calma. Triunfó la paz que ocurrió en las calles. La historia con nuestra corresponsal Madeleine García. Evo, amigo, el pueblo está contigo. Devuélvete a tu patria y plomo al enemigo. No fue una marcha más. Fue una movilización de los chavistas para solidarizarse con el pueblo boliviano víctima de un golpe de Estado y para defender la paz en Venezuela. Aquí está Venezuela respaldando al pueblo de Bolivia y diciéndole al imperialismo norteamericano que basta de interferir en las decisiones soberanas de nuestro pueblo. Aquí estamos pues con alegría porque jamás nos robarán la sonrisa. Enviaron un mensaje al mundo: Venezuela no es Bolivia. La oposición no podrá reeditar el golpe de Estado que le dieron a Evo Morales y que amenazan con hacerle al presidente Nicolás Maduro. Están medio de libertad, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? No los vemos. ¿Dónde están? Nosotros somos el pueblo que gobierna en Venezuela. No es que nos vienen ahí las élites a decir qué es lo que vamos a hacer, nada que ver. Es el pueblo el que decide, el que con soberanía define qué es lo que pasa en nuestro país, con quién nos sentamos, con quién hablamos, cómo hacemos nuestras políticas públicas en el país. Los ojos de Michelle Bachelet se volvieron a posar sobre Venezuela por las marchas convocadas por el chavismo y la oposición. No puede ser una persona tan carente de vergüenza que sea capaz de preocuparse por una marcha en Venezuela y no haya dicho nada de los muertos en Chile, que no haya dicho nada de los muertos en Ecuador, que no abra la boca por los muertos en Bolivia, pero se preocupa por una marcha en Venezuela. O sea, más descarado imposible, más falta de vergüenza imposible. Por eso la necesidad de los pueblos unidos. Mientras transcurrió la marcha de la revolución para fortalecer la democracia, la oposición también se movilizó con la misma promesa y aprovechando el golpe de Estado en Bolivia. Ahora sí, sacarían a Nicolás Maduro. El pueblo de Venezuela también quiere salir de este régimen, así como salió Bolivia. Así como salió Bolivia, el pueblo en la calle, así está Venezuela. Queremos sacar a Nicolás Maduro, que hoy se le vence el plazo. Los llamados a la calle fracasaron. ¡Pueblo, escucha! ¡Únete a la lucha! Ahí está tranquilo. Y una vez más, la frustración. A uno que lucha, si quiere la libertad, a uno lo dejan abandonado. Los encapuchados reaparecieron, siguiendo otra vez la promesa de una salida fuera de la Constitución. Al mejor estilo de Camacho, la cara visible del golpe de Estado en Bolivia, Guaidó apareció con un cura. Jesús de Inmaculada Corazón de María. Calle sin retorno fue la expectativa para este 16 de noviembre, pero la Real Política selló el fracaso de su convocatoria. Derrocar a Maduro ahora tendrá otra fecha. El 21 de noviembre, y atención con esto, los estudiantes han convocado a la calle. Protesta permanente, protesta hasta lograrlo. Es la agenda de conflicto, es la agenda de conflicto permanente. No lograron el cese de la revolución, así que derrocharon energía asediando la embajada de Bolivia. Y el chavismo dijo que seguirán en las calles, alertas. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela. En entrevista para el diario argentino Página 12, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, adelantó que su gobierno se enfocará en atacar la desigualdad social en el país. Nada hay más urgente que la pobreza y el hambre. Nada hay más urgente que la pobreza y el hambre. Porque todo tiene que condicionarnos a eso. Pues yo te digo que la deuda es tan importante como la pobreza y el hambre, ya empiezo a condicionar prestarle atención a la pobreza y el hambre. Todo lo que hagamos nosotros tiene que ser para terminar con la pobreza y el hambre. No somos dignos sabiendo que hay gente que vive como vive. Mientras no ataquemos la desigualdad,
El problema del crimen no se va a resolver ni con más penas, ni con pistolas electrónicas, ni autorizándolo a Chocobar a disparar por la espalda. Esa es toda una ficción, y como este fue un gobierno de ficción, que objetivamente creía que todo era un problema de marketing, llegaron con el marketing y se van con el marketing. Toda la política de seguridad fue una mentira. Toda. Lo que es razonable es que alguien que vive de un sueldo no pague ganancias. Yo soy un activista de ponerle fin a la penalización del aborto. Yo voy a intentar que salga cuanto antes. Va a haber un proyecto de ley mandado por el presidente. En ese sentido, Alberto Fernández ahondó en cómo piensa abordar la legalización del aborto al entender que se trata de un problema de salud pública. Tenemos que encarar el problema de otro modo, porque lo que no se puede convertir en ser otro elemento más de disputa entre nosotros. Lo que todos tenemos que entender es que es tan respetuoso, debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo, como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y que no hay retrógrados y progresistas, hay simplemente gente que piensa de otro modo. Y que cuando uno despenaliza y legaliza el aborto, no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo en su conciencia la convicción de que Dios no lo permite, que no lo haga y respetémoslo. Y respetemos también a los otros. El gobierno cubano confirmó que este domingo partió hacia su tierra natal un segundo grupo de colaboradores de la salud que atendían de manera gratuita a la población de Bolivia. 207 profesionales cubanos partieron desde Bolivia hacia la mayor de las Antillas en un avión de la Aerolínea Estatal Cubana de Aviación. En este grupo se encuentran 4 de los integrantes de la Brigada Médica Cubana que permanecían detenidos en Bolivia bajo falsas acusaciones. La interrupción de sus labores y regreso a Cuba fue motivo por la falta de garantías en Bolivia en medio de una campaña de hostigamiento y amenazas emanada desde el gobierno de facto. En la víspera ya habían retornado a su tierra natal otros 224 colaboradores. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, anunció que los colaboradores de salud cubanos que realizaban labores en Bolivia en el marco del programa médico gratuito ya se encuentran de regreso a su nación. En el tuit, el canciller expresa: vuelvan ya de regreso a Cuba los colaboradores de la salud Amparo García, Hidalberto Delgado, Ramón Álvarez y Alexander Torres, que habían sido injustamente detenidos en Bolivia. La patria orgullosa los espera, la verdad siempre se abre paso. Este domingo, durante una rueda de prensa ofrecida por diputados y senadores bolivianos, la diputada Sonia Brito rechazó el decreto emitido por el gobierno de facto que otorga impunidad a funcionarios de la policía y Fuerzas Armadas que repriman manifestaciones contra el golpe de Estado en Bolivia. Nuestra Constitución Política del Estado garantista de los derechos humanos, sino tratados y convenios internacionales de derechos humanos de la cual Bolivia es signataria, es parte. Y en esos tratados y convenios internacionales no se puede vulnerar los derechos humanos como se está haciendo hasta este momento. No se está respetando los estándares internacionales de derechos humanos en el uso de la fuerza. La policía tiene una labor disuasiva. El ejército no puede estar en las calles para reprimir al pueblo. El ejército tiene una labor específica. Este decreto, que es una licencia para matar, es anticonstitucional. La diputada informó que se hará entrega de un recurso ante el Tribunal Constitucional para condenar el decreto. Queremos informar que en el marco de la normativa vamos a presentar un recurso al Tribunal Constitucional para que esto se declare inconstitucional. Les hacemos un llamado fraterno al ejército, a la policía, que piensen que estamos en un Estado de Derecho y no pueden infringir la Constitución.
Este es un decreto que va a ser luego rechazado. Por la comunidad internacional ya lo está siendo rechazado. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organismos internacionales de derechos humanos ya están advirtiendo. No puede haber un decreto que permita asesinar a la gente. El presidente Evo Morales aseguró que el gobierno de facto en Bolivia pretende justificar con el manual de uso de la fuerza en conflictos internos las muertes ocurridas en el país tras el golpe de Estado. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario exiliado en México expresó que para ofrecer impunidad por la masacre de 24 hermanos, el gobierno de facto usa el DS 27977 de Carlos Mesa, cómplice del golpe, pero ese DS fue declarado inconstitucional por equipar conflictos civiles con situaciones de guerra. Las Fuerzas Armadas no están exentas de su responsabilidad. En el marco de la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro celebrada en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro denunció el asedio y la persecución impulsada por el gobierno de facto de Bolivia contra el servicio diplomático venezolano en ese país, al tiempo que saludó el retorno del personal de la Embajada de Venezuela en La Paz. Lo que ha sido el acoso y las amenazas al personal diplomático de varias embajadas en La Paz, lo que ha sido la persecución, detención de los médicos y las médicas cubanas. Y no decir ni olvidar la persecución y la matanza, la masacre contra el pueblo de Bolivia, la masacre de Cochabamba de hace 48 horas. Yo ordené que todo nuestro personal diplomático que cumplía ejemplar servicio en Bolivia a favor del pueblo de Bolivia regresara de inmediato. En ese contexto, escritores y editores emitieron un manifiesto en rechazo al golpe de Estado consumado contra Evo Morales y en solidaridad con el pueblo boliviano. Desde la Plaza Simón Bolívar de Caracas, los escritores, escritoras, editores y editoras nacionales e internacionales que participamos de la 15ª Feria Internacional del Libro en Venezuela, FILBEM 2019, repudiamos con firmeza el golpe de Estado fascista perpetrado contra el legítimo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, electo democráticamente. Nos solidarizamos con el hermano pueblo boliviano, víctima de la violencia racista y revanchista de la oposición mafiosa, decidida a imponer el terror con el apoyo injerencista de la OEA y el blindaje de las corporaciones mediáticas que arrastra a Bolivia toda a una era oscurantista donde el fanatismo religioso tributa a los intereses de la élite fascista y racista, al servicio del imperialismo estadounidense, cuyo único objetivo es saquear los recursos naturales de esa nación. El gobierno de Evo Morales es un ejemplo de la protección y promoción de la diversidad y soberanía cultural. No podemos dejar que este atentado, dirigido no solo contra el pueblo y gobierno boliviano, sino contra todos los pueblos de la patria grande, quede indemne. Exigimos que se respete el Estado de Derecho y se restituya a Evo Morales a sus funciones como presidente. Por último, expresamos especialmente todo nuestro apoyo y solidaridad con el aguerrido pueblo boliviano que ha iniciado un camino de resistencias contra el fascismo de la ultraderecha que busca imponer la proscripción y retrotraer al saqueo de las élites. Bolivia vencerá. Momento de realizar una pausa. No olvides seguirnos en Twitter, @TelesurTV. Ya volvemos. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. He decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia.
Así terminaba una etapa histórica en Bolivia, marcada por Evo Morales, el primer presidente indígena que levantó grandes esperanzas y emprendió reformas en pro de la igualdad y la dignidad de los más desfavorecidos históricamente, la mayoría indígena. Las irregularidades en las elecciones presidenciales y las presiones políticas y en las calles han forzado a Morales a abandonar su país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latinoamérica en 24 horas. Esta semana la crisis boliviana va a ser el tema central del programa. Tras casi 14 años en el poder, el dimitido Evo Morales se encuentra ahora en México, país que le ha ofrecido asilo y que desde el primer momento ha calificado los sucesos de golpe de Estado. Lula da Silva en libertad y recibido a las puertas de la prisión de Curitiba por cientos de partidarios. Un fallo de la Corte Suprema de Brasil, según el cual un condenado solo puede ir a prisión tras haber agotado todos los recursos, ha permitido su liberación, así como la de otros 4.800 presos. Aunque su libertad no es definitiva, ya que tiene abiertas otras causas, Lula ha dejado claro que seguirá luchando. El futuro de más de 700.000 jóvenes dreamers o soñadores en manos del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Cuando eran niños entraron en Estados Unidos de forma ilegal y gracias a un programa de la administración Obama pueden residir, estudiar y trabajar legalmente. Los 9 magistrados del Supremo tendrán hasta junio para pronunciarse y si apoyan la decisión de Trump de anular ese programa, estos jóvenes podrían ser deportados. El hermano vicepresidente y la hermana ministra de Salud, que he decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. Vertiginosos días vive Bolivia. En pocas horas, Evo Morales pasó de anunciar una segunda vuelta de las elecciones a dimitir como presidente, también su vicepresidente. Última noche resguardado en Chimoré, Cochabamba, durmiendo en el suelo para tomar horas después un avión rumbo a México como exiliado. No por este golpe voy a cambiar ideológicamente. El informe de la OEA, denunciando graves irregularidades en las elecciones de octubre, fue demoledor y la sugerencia del ejército de que debía retirarse la estocada final. Y después de más de 3 semanas de protestas denunciando fraude y exigiendo elecciones limpias, muchos bolivianos salieron a la calle para festejar la salida del líder indígena y sus casi 14 años en el poder. Creo que todo el pueblo de Bolivia se siente feliz. Hemos tumbado un dictador. Vacío de poder durante más de 2 días y más caos y violencia. Policías y militares terminaron patrullando juntos, hasta que la opositora, Yanine Áñez, se autoproclamó presidenta provisional. Dice que amparándose en la Constitución, de ser vicepresidenta del Senado pasó a presidir la Cámara y así posicionarse como sucesora. Junto con Evo habían renunciado todos los que según la Carta Magna podían sucederle. Y mi compromiso es devolver la democracia al país, la tranquilidad al país. Voy a trabajar este corto tiempo porque los bolivianos merecen vivir en libertad. Pero en esa sesión no hubo quórum. Estaban ausentes los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, el partido que apoya a Evo, que son mayoría. El expresidente habla de golpe de Estado, misma línea que mantiene Lidia, una de las legisladoras oficialistas que considera ilegítima la asunción de Áñez. Estamos en golpe de Estado, ahora golpe fascista más ya nos han aumentado, pero somos mayoría, vamos a ganar, vamos a estar defendiendo, no nos van a ganar la minoría. La presidenta provisional ya ha tomado una primera medida, renovar la cúpula militar, y en su primer discurso llamó a una transición pacífica y democrática y prometió elecciones lo antes posible. Quiero dejar en claro que no hay un golpe de Estado en Bolivia, hay una reposición de la legalidad constitucional. En la calle, alivio para unos, ansiosos de que el país recupere la normalidad y haya nuevas elecciones. No podemos andar sin presidente Bolivia. Ya hemos estado no sé cuántos días sin presidente. Y yo estoy feliz que ha asumido. Para otros, dudas sobre la legitimidad de la nueva presidenta. Pero democráticamente ella no está ahí. Ella no representa al pueblo, representa a la élite mayor.
Los accesos a la Plaza Murillo, donde está el Palacio de Gobierno y el Congreso, están restringidos, pero grupos afines a Evo Morales marchan todos los días desde el Alto a La Paz, protestando contra la nueva presidenta. Fuerzas policiales les bloquean el paso y, para arrojar más incertidumbre, la expresidenta del Senado denuncia que fue agredida y le impidieron entrar al Parlamento. Dimitió el domingo, pero ahora dice que su renuncia tiene que ser aceptada. Estamos al borde de un enfrentamiento terrible, ¿no ve? Estamos o sea, la política ha simplificado las cosas en Bolivia, poniendo a los indígenas versus a los citadinos, a los aymaras versus los castellano hablantes. Y parece que existe un equilibrio de fuerzas que se ha medido en la última elección, de lo que Álvaro García Linera, cuando escribía cosas razonables de sociólogo, decía era el empate catastrófico. Eso no se ha resuelto en Bolivia. Arranca una transición muy compleja, con el horizonte inmediato de convocar elecciones en un país dividido y con una mayoría oficialista en el Congreso que rechaza la sucesión. Bolivia busca una salida a una crisis que presagia cambios en un país que es referente en la región del llamado socialismo del siglo XXI. ¿Y qué puede pasar ahora? Buscamos las claves con Erika Rodríguez Pinzón, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, Erika. Muchas gracias. Para empezar, nos gustaría que nos aclarase la controversia que se ha creado una vez que Evo Morales admite el dictamen de la OEA de fraude electoral. También se muestra dispuesto a celebrar unas nuevas elecciones y, sin embargo, es cuando llega la invitación del ejército a que se vaya. ¿Esto es un golpe de Estado o no es un golpe de Estado? Esa ha sido una gran controversia y es muy difícil de resolver porque tiene matices que llaman a decir que sí, que ha sido un golpe de Estado, y otros que también avalan la tesis de que no ha sido un golpe de Estado porque el presidente evidentemente había reconocido las irregularidades en el proceso electoral y había de hecho planteado su dimisión. Entonces, el punto aquí es más que la definición de un golpe de Estado ahora mismo, que como verás tiene detractores y personas a favor, lo importante es cómo se va a resolver la situación y hacia dónde va a ir para definir si realmente es un golpe de Estado y qué tipo, ¿no? Si lo que se busca es una restauración de un antiguo régimen o si lo que está haciéndose es realmente un paso hacia un nuevo proceso democrático en el que se consolide la transparencia de las elecciones y el juego limpio. Otro asunto que tampoco sabemos si es legítimo o no es la asunción de Jeanine como la que fuera vicepresidenta del Senado como presidenta interina en estos momentos, cuando no ha contado con el quórum necesario del Parlamento boliviano. Sí, ese es uno de los puntos importantes, porque si se entendía que si el legislativo seguía con sus funciones habituales, digamos que había cierta estabilidad democrática a pesar de la nefasta intervención de los militares con la invitación al presidente a que se marchara. Pero en este caso, los miembros del MAS que pertenecían al Congreso, el vicepresidente, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara, renunciaron. Y ahora no está claro si esa renuncia, dicen que esa renuncia no es aceptable porque no se debatió al no haber quórum. Hay cierta, digamos, dificultad para entender cuáles son las acciones que están tomando los parlamentarios del MAS. Sin embargo, la legitimidad en este caso viene por la Corte Constitucional, que ha avalado la proclamación de Yáñez. Bolivia registra 189 golpes militares desde que logró su independencia en el año 1825. Eso significa que cada uno de sus presidentes no ha estado en el cargo más de un año y medio. Y esa es una de las razones por las que ha escrito Evo Morales una página inédita en la historia política de ese país. Tras más de 13 años en el poder, se ha convertido en el presidente más duradero de la historia de Bolivia. Evo Morales nació en el seno de una humilde familia campesina de la etnia aymara. Fue pastor de llamas, panadero, albañil y hasta trompetista, pero su salto a la política llegó como líder sindicalista cocalero. En 2006, al frente del movimiento al socialismo, respaldado por los movimientos sociales e indigenistas y con más del 53% de los votos, se convirtió en el primer presidente indígena de la historia del país. Una de sus primeras medidas fue promover la Asamblea Constituyente, que redactó una nueva constitución para Bolivia. Promulgar la nueva constitución política del Estado boliviano y emprender políticas de nacionalización en sectores clave como el de los hidrocarburos, lo que generó recelos internacionales. Nos haremos petroleras que respeten la dignidad de los bolivianos. En sus primeras legislaturas la bonanza económica le acompañó y siempre presumió de estabilidad económica.
Bolivia, uno de los países más pobres de América Latina, se mantuvo con uno de los crecimientos más altos y sostenidos de la región. La pobreza extrema pasó del 38 al 15% y la renta per cápita entre 2005 y 2013 casi se duplicó. Morales fue, junto con Hugo Chávez y Rafael Correa, uno de los máximos representantes del llamado socialismo del siglo XXI en Latinoamérica. Junto a ellos construyó el ALBA, la Alternativa Bolivariana para América, una alianza comercial que pretendía hacer frente al Tratado de Libre Comercio promovido por Washington. Pero desde 2016 el desgaste comenzó a pasarle factura. Perdió un referéndum que le hubiera permitido saltarse el límite constitucional. Y pese a ello, decidió presentarse este año a una tercera reelección. Las denuncias de fraude electoral y el temor a que se perpetuara en el poder hizo estallar una crisis con graves disturbios que dejaron 3 muertos y más de 400 heridos. El 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos denunció serias irregularidades en esos comicios y pidió nuevas elecciones. Morales aceptó, aunque ya era tarde. Un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas le sugirió poner fin a su mandato y Morales puso rumbo a México. La crisis de Bolivia está creando división y controversia, como hablábamos hace un momento, hasta en los organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos, que ha dicho que el verdadero golpe de Estado es el fraude electoral que se cometió en las urnas, en las elecciones bolivianas. Y también hay división entre sus miembros respecto a si ha habido golpe o no ha habido golpe. ¿Qué papel está jugando este organismo? ¿Está mediando bien en esta situación? Bien, estamos hablando de una organización de Estados Americanos que está muy debilitada como proceso, como espacio de concertación regional y de la desaparición de otros órganos regionales que tenían muchísima más legitimidad en dirimir conflictos, con lo cual el papel de la OEA pues es un poco predecible, ¿no? Que iba a estar en contra, que iba a culpar a Evo Morales en este caso, aunque antes había evitado hacerlo. Lo que hay que ver, va a ser difícil que todos los países lleguen a un consenso sobre si hay un golpe o no. Lo mismo pasa al seno de la Unión Europea, donde la mayoría de los parlamentarios votaron en contra de definirlo como un golpe de Estado. Lo importante aquí es más que quedarse en la definición, porque no va a haber un consenso político alrededor de eso, va a ser cómo se apoya una salida democrática y la presión que se hace para que realmente haya un proceso limpio de elecciones y pluralista sobre todo. ¿Y qué ha pasado, Erika, para que Evo Morales, que ha conseguido unos resultados, como escuchábamos en ese perfil, fantásticos, tanto en el plano económico como para la gente, para mejorar las vidas de la gente de su país, tenga esa contestación tan grande ahora mismo, dentro incluso de sus propios seguidores? Sí, Evo Morales ha cambiado un poco la base sobre la que surgió. Él surge dentro del movimiento indígena, luego ha perdido algunos apoyos dentro de los indígenas y los ha conquistado dentro de los colonos, pero hay un desgaste importante. Consiguió importantísimos logros sociales que tienen inéditos en la región e inéditos en la historia de Bolivia. Sin embargo, hay una fractura y hay un desgaste muy profundo por el personalismo con el que ha ejercido la política. Y además, tengamos en cuenta que Bolivia empieza a estar dentro de un marco regional donde la economía ya no crece al mismo ritmo. Bolivia sigue creciendo, pero el marco regional nos indica que esto no va a seguir así y eso hace que buena parte de la población también vea el futuro con un cierto resquemor. En este momento convulso de protestas y revueltas sociales que reclaman igualdad y democracia en toda la región, lo ocurrido en Bolivia no ha pasado desapercibido en Venezuela. El golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia lo dieron financiado y dirigido desde la Casa Blanca, como se han dado todos los golpes de Estado en América Latina y el Caribe en estos últimos 100 años o más. No pudiéramos hablar entonces en este momento en Bolivia de golpe de Estado, por el contrario, es la exigencia natural de defender los derechos de los ciudadanos para que se exprese libremente. Morales ha dicho ya desde México, donde le han dado asilo político, que va a seguir adelante, que va a seguir en política mientras pueda y esté vivo. No se sabe todavía muy bien si se va a presentar o no como candidato a las próximas elecciones, pero realmente tiene más recorrido dentro del mundo de la política. Es difícil porque, como decía, es una figura que fue incapaz de crear un proceso de un heredero para su propia figura, pero tampoco dentro de la oposición hay claramente un heredero o una figura que aglutine. Y lo que sí tenemos muchas sospechas es que hay unos poderes reaccionarios muy potentes que están que están detrás de la movilización social. Aquí la clave va a estar en una salida pacífica, apaciguar las manifestaciones y encontrar candidatos que sean representativos y que realmente
eventualmente lleven a un proceso deliberativo. Y por último vamos a un comentario sobre la oposición que ha estado capitaneada sobre todo en estas protestas por Carlos Mesa, candidato y expresidente que ha sido del país, y por Camacho, que es un líder ultraderechista que también ha capitaneado estas protestas. De cara a las próximas elecciones a las que se pretenden convocar con el nuevo gobierno que se ha instaurado en Bolivia, ¿qué opciones tienen en la oposición? ¿Cómo está de fuerte la oposición? Bien, eso es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de Camacho, especialmente que ha sido uno de los movilizadores más importantes en el área de Santa Cruz y que tiene una postura muy reaccionaria, además con el apoyo de sectores evangélicos que capitanea? Vamos a ver si entra dentro de la política, porque hasta ahora no ha sido parte del juego político, ha sido un movilizador social, pero no un candidato como tal, y eso va a tener muchas repercusiones. Pero es claro que aquí hay un movimiento de las élites también que están intentando buscar salidas y volver al poder cuando no veían opciones de poder con el gobierno de Evo Morales. Erika Rodríguez Pinzón, gracias siempre por acudir y por hacer caso a la llamada de Latinoamérica en 24 horas, por su tiempo y su análisis. Hasta otro día. Actualidad en contexto. Bolivia, golpe al Estado plurinacional. 11 de noviembre. Ante el golpe de Estado cívico, policial y militar que enfrenta Bolivia, el pueblo indígena, campesino y humilde se moviliza en defensa de la constitucionalidad y la democracia. La policía y las Fuerzas Armadas emprenden acciones conjuntas. Primero que se mueva, ya sabe, carajo. En barriadas populares, reprimen las expresiones de rechazo al golpe, persiguen y criminalizan a los más humildes. Se registran denuncias de violaciones a los derechos humanos. Bolivianos exigen a los medios de comunicación que informen la dimensión de la violencia. Piden que regrese el presidente Evo Morales. 12 de noviembre. El presidente Evo Morales llega a México, luego de que ese país le otorgara asilo político al tener información de que su vida corría peligro. Un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas que pidió que le entregara a cambio de $50,000. La represión en el país sigue en aumento. Efectivos de seguridad arremeten contra bolivianos indefensos. Se registran los primeros fallecidos. La opositora Yanine Áñez se autoproclama presidenta de Bolivia sin condiciones constitucionales ni el quórum requerido en el Parlamento. La banda presidencial se la coloca el ex comandante de las Fuerzas Armadas, el mismo que sugirió la renuncia de Evo Morales. Horas después, la autoproclamada entra al Palacio de Gobierno y celebra con una Biblia en la mano, siguiendo la línea fundamentalista de Nunca más volverá la Pachamama, vitoreada por el opositor Fernando Camacho. Circulan imágenes de policías cortando la bandera huipala de sus uniformes. Se escuchan expresiones de odio hacia los indígenas, que son mayoría en el país. La bandera huipala, símbolo de las naciones originarias y de la multiculturalidad de Bolivia, es quemada por los opositores. El fuego enciende la defensa de las reivindicaciones alcanzadas en el gobierno de Evo Morales Aymá. Miles emprenden camino a la paz para exigir la renuncia de Áñez. Piden el regreso de su presidente. El gobierno golpista no escucha. Nombra un nuevo mando militar y un nuevo gabinete de ministros. Todos blancos. No hay representación indígena. 13 de noviembre. Diputados y senadores del Movimiento al Socialismo, con mayoría en ambas cámaras, convocan a sesionar para restablecer el orden constitucional. Las fuerzas de seguridad les impiden el paso al Parlamento. Agentes policiales agreden a la presidenta legítima del Senado, Adriana Salvatierra, quien está en la línea de sucesión de la presidencia. Se agudiza la represión en todo el país. Aviones bélicos sobrevuelan las movilizaciones. La población denuncia la militarización de las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba. En la ciudad de El Alto, hombres y mujeres debaten en cabildo multitudinario. Deciden marchar hasta La Paz en rechazo al golpe de Estado contra el presidente constitucional Evo Morales. 14 de noviembre. Miles se movilizan hacia la ciudad de La Paz, hermanos y hermanas de comunidades originarias, campesinos y trabajadores. Todos, hijos de la Pachamama, piden respeto a la huipala.
conocen sus derechos constitucionales, defienden al Estado plurinacional de Bolivia, piden que regrese el presidente Evo Morales. Actualidad en contexto. Bolivia, golpe al Estado plurinacional.